esa ira que llevaba, yo lo pude mirar. Yo siempre estuve agarrada de Dios, aunque yo no te, yo conocía a un Dios que me castigaba si me portaba mal, y si me portaba bien me quería, pero no, después conocí un Dios que no me castigaba, sino que me amaba. Ya está Mariluz aquí, sí, yo le dejo la palabra a ella. Bienvenida. Muchas gracias. Qué pena con ustedes. Se me presentó algo que no pude, bueno, se me salió de las manos. Entonces tuve que llegar un poquito tarde. Ahorita se me perdió un poquito la señal. No sé hasta qué punto llegaron. Ya estábamos en la introducción de la cólera en la página 63 del libro de los méritos de la vida. Ese primer párrafo había explicado eh, estrofa por estrofa más o menos para dar una idea cómo el vicio de la cólera pues es un espíritu de muerte y Ok, que ataca mucho a las mujeres porque somos las que engendramos vida. sí. Entonces, hace que seamos, como dice el dicho, más atacadas. Entonces, pues eso fue como la introducción general, pues para ir ya uno a uno con las penas de purificación que están en la página 63. Ujú. Ok, bueno, yo no me baso tanto en las páginas, dado que yo todo lo voy pasando y lo voy interpretando, pero eso sirve demasiado para las personas que van leyendo el, el PDF. Pero bueno, acá les comparto. Entonces, pasa que hago una introducción más o menos rápida para ver cómo se conforma este vicio. Este vicio es muy largo, entonces como para que recapitulemos, porque sabemos que por lo largo que es, lo vamos a ver en 3 clases, ¿sí? O sea, es de los más largos que hay. ¿Listo? Pero la buena noticia es que ya pues nos queda este y creo que otros 2 vicios más y terminamos este módulo. Y bueno, ahí les comentaremos algunas cosas también que se vienen al final de la clase. Entonces, inicialmente recuerden que primero vimos las palabras de la cólera, toda la explicación sobre eso. Después, la cólera, su comportamiento y su sentido. Entonces, acuérdense que básicamente pues es el comportamiento del espíritu y nos habíamos quedado, recuerden que, o sea, que en la metodología, en lo que vamos llevando, pues todo lo verde es lo que dice Santa Hildegarda y la interpretación o la explicación de lo que dice Santa Hildegarda, que está en los méritos de la vida, como le decía la doctora, está pues en la parte negra, ¿no? Entonces, ya nos quedamos en la parte que nos quedamos hace 8 días. Fue, ya les digo. em, Sí, Mariluz, para que lo sigas, porque sí le están preguntando que nos falta acabar la descripción del vicio y sí, ya ahorita se los va a acabar de describir. súper, listo. Entonces, la descripción del vicio, entonces acá. Eh, Eso fue con lo que nos quedamos hace 8 días, ¿sí? En los ojos deformados, están diciendo, nos quedamos en los ojos Ajá, deformados. como si estuviera ciego. Súper, están muy atentos. Listo. Entonces, sigo explicando lo que fue hace 8 días. Entonces aquí dice, sus brazos se parecen a los de un hombre porque el poder de la cólera, privado del temor de Dios, se suma al poder del hombre en la ciencia del mal que influye el diablo con su malicia para hacer lo que le gustaría hacer, aunque a veces no puede llevarlo a término. Esto es bien interesante porque aquí nos habla de lo que es capaz de hacer una persona cuando está privada del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El miedo a ofender a Dios. Es decir, que cuando nosotros caemos en ira, ya se nos nubla el miedo a ofender a Dios. Entonces, una persona que ya no tiene ese miedo de ofender a Dios, pues ya es capaz de hacer muchas cosas, ¿cierto? Porque ya no tiene miedo de ofender. Si no tiene miedo de ofender a Dios, pues no tiene miedo de ofender a nadie, ni siquiera a sí mismo. Entonces aquí, ahí es en donde dice que Santa Hildegarda que nos dice que cuando esto pasa, pues el enemigo utiliza sus capacidades ¿para qué? Pues para hacer el mal, es decir, la persona puede llegar a hacer cosas que dice, ya después yo qué hice, yo qué dije, yo cómo fue que fui y destrocé, por ejemplo, pues ese corazón, destrocé con esta palabra, esta familia, que fue lo que yo dije, ¿no? Y después dice, la cólera, unida al orgullo y a la influencia del enemigo, lleva al hombre a planear una venganza.
Cuando hablamos de venganza, la gente a veces se imagina que es como que uno lo hace el plan maléfico en la cabeza. No. Miren, la venganza también pasa y eso yo lo veo todo el tiempo en acompañamiento y en consulta. Y es, a veces hay tanto dolor en el corazón porque cabe aclarar que la ira y todo lo que es ira, lo que es odio, lo que es rencor, todo eso viene inicialmente de un dolor que no se sanó. Y el dolor es innato al hombre, es decir, todos, el dolor es de Dios, ¿sí? O sea, una persona que está en oración, que está en gracia, puede sentir dolor. Pero cuando ese dolor se contamina, cuando ese dolor se contamina de cizaña, cuando ese dolor se contamina de pronto de sed de justicia, se convierte en ira o eventualmente se convierte en odio. Entonces, aquí es en donde mucha gente como que dice, uy, es que ojalá pueda sentir lo que yo estoy sintiendo. A todos nos pasa en algún momento. Y cuando eso pasa, pues ¿qué es? Pues es una sed de venganza, ¿verdad? O cuando nosotros pensamos, ahí se ve el PDF que les estoy compartiendo. Espérense, que... Sí, ¿Sí? Súper. sí, sí se ve. Listo. Entonces acá a eso se refiere, o sea, como esa sed de, es que yo quiero que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo. No necesariamente la venganza tiene que ser mejor dicho, un plan maléfico, no. Y esto a veces pasa, entonces el inconsciente llega a traicionar. Y como yo quiero que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo, termino comportándome como el otro se está comportando para que pase a mi lugar. Entonces, digamos, si alguien a mí me gritó, fue injusto conmigo, yo dijera, es que ojalá él sintiera lo que yo estoy sintiendo, y si yo alimento ese pensamiento, así no sea a propósito, esa sed de justicia va a hacer que yo me convierta, por decirlo así, en mi verdugo, para que esa persona a la que yo estoy tratando, pues se sienta como yo me estaba sintiendo, y ahí es en donde se ejecuta la venganza. Y muchas mamás a mí me han dicho, Mari, terminé convirtiéndome en lo que era mi papá cuando de pronto fue una persona muy dura, terminé convirtiéndome en lo que era, no sé, la persona que me lastimó, ¿sí? Y esto a veces pasa. Entonces, terminamos siendo quien no queremos ser y a esto es lo que se refiere, pues, este espíritu que se comporta de esa manera. Ya no eres tú, ya es el espíritu que hice. Entonces, el problema no es solo el enojo interior, sino que el hombre puede convertirlo en acciones concretas a los demás. Es que enojarse todos podemos, sino que ese enojo cuando no se controla, ese dolor cuando no se controla, esa herida cuando se infecta, pues termina convirtiéndose ya no solamente en enojo, sino en acciones concretas que pueden llegar a lastimar mucho. El hombre, sin embargo, entonces seguimos diciendo, el hombre, sin embargo, logra dar cumplimiento a su maldad por su pensamiento, por sus planes y por su obra haciendo eh, ya, perdón, haciendo que su perversidad se manifieste abiertamente. ¿Por qué dice esto Santa Hildegarda? Porque es que, miren lo que sigue diciendo, los animales irracionales, o sea, ella compara la rabia de los animales con la rabia del hombre. Entonces ella aquí dice que la rabia del hombre es algo que puede decir, oiga, ¿qué está pasando en mi pensamiento? ¿Yo cómo así que estoy pensando eso? O sea, puede tomar control sobre ese enojo, porque el enojo también hace parte de la naturaleza del ser humano. Lo que no hace parte de la naturaleza del ser humano y de la identidad es cuando ese enojo toma espíritu de cólera, espíritu de ira. Entonces ella está comparando que nosotros sí podemos dominar eso, pero que los animales irracionales a veces provocan lesiones a otros ya que no los conocen. Otras veces se adelantan cuando tienen miedo a ser atacados y otras atacan y matan porque tienen hambre. Es decir, ella dice es que la cólera de los animales es por miedo, por defensa, por instinto. Nosotros no somos seres que actúan por instinto animal. Si bien tenemos ese instinto de reaccionar, nosotros sí somos seres que podemos someter nuestros instintos a nuestros pensamientos, a lo que habita en nuestro corazón. Los animales no pueden hacer eso. Y es ahí donde está la comparación. Entonces dice que el hombre, sin embargo, en cuanto tiene odio, usa su cólera. O sea, mientras los animales usan su cólera para sobrevivir, para comer, para todo eso, los hombres usan esa cólera para su propio bien, para su propia beneficencia. Hay algo que yo siempre le digo a mucha gente y es las heridas que a ti te han hecho cuando te han lastimado mucho y eso se convirtió en ira, eso se convirtió en cólera. El hecho de que yo pueda lastimar a alguien más no va a cerrar esa herida que a mí me hicieron. Una persona que fue abusada, ¿cierto? Entonces, como a mí me abusaron, yo abuso al otro, pero al final ese abuso que yo pueda tener, ya sea psicológico, lo que sea con otros, no va a calmar
esa herida que todavía no ha sido sana. Entonces, además de que yo me he dedicado a convertirme en mi verdugo, en esa mamá que me maltrató, en ese papá que me maltrató, en ese hermano que de pronto me menospreció, en esa tía que de pronto no supo reprenderme, en ese novio que me hizo tanto daño, en ese esposo, cuando yo me quiero convertir en ese verdugo igual, aunque eso se termina convirtiendo como en una en un falso descanso para el alma, eso no va a sanar la herida que ya llevamos dentro. Se necesita tocarla, asumirla, porque igual eso también está deformando la persona que soy yo. Y además de que estoy bien herido, termino diciendo yo soy horrible, yo soy lo peor. Y eso se ve tanto. Tú no eres tu herida ni lo que te hicieron. Entonces es muy importante asumirla. Entonces aquí dice, pero sus manos están retorcidas y tienen garras largas. Significa que todas sus obras están inclinadas hacia la acechanza, hacia la rapiña, y que su rabia insensata, ella jala los jirones de las obras ajenas, es decir, siempre está mirando lo que hacen los demás. Una persona con rabia en el corazón nunca mira lo que está, lo que, lo que, lo que uno mismo hace. Cuando yo tengo una herida malsana y que yo sufro de rabia, que sufro de ira, uno siempre está mirando lo que hacen los demás. Yo les he venido contando que ha sido de los vicios que Dios más me ha sanado y hoy lo miro hacia atrás y mi mamá siempre me decía, porque ella me decía, recoge tal cosa, o sea, bobadas, recoge tal cosa que dejaste tirada en la sala, cierra la ventana y yo, pero usted no ha hecho esto, pero usted no ha hecho esto. Entonces la persona que tiene la ira y la cólera no siempre se manifiesta gritando, no siempre se manifiesta, la vez pasada decíamos, a veces se manifiesta con silencios que destruyen al otro, con miradas, con gestos, pero esa ira a veces también hace que puede que yo responda divinamente, puede que yo ni siquiera responda con groserías ni nada, pero hay cólera guardada en el corazón cuando yo no miro mis acciones. Cuando uno dice, mira, pero es que no cumpliste con este trabajo. Pero usted no usted tampoco hizo esto. Una persona que todo el tiempo está culpando al exterior es una persona que tiene una herida malsana en su corazón y necesita sanar eso, porque se convierte en cólera. Entonces todo lo que hacen los demás le da rabia, porque no es capaz, se le dificulta aceptar las cosas, se le dificulta mirarse a sí mismo. Entonces a eso es lo que se refiere. Y esta parte es muy interesante porque esta parte sí dice, su pecho, su espalda, su frente, todo su ser tiene una similitud con la de un cangrejo, porque un hombre encolorizado, en su limitada capacidad de comprender, no tiene en sí un momento de paz, ni ley, ni cuenta con las leyes de las instituciones honradas, ni cuenta con la ley de las instituciones honradas, y en él todo carece de estabilidad y le hace perder el control. ¿A qué se refiere? Esto me costó entenderlo, me tuve que ir un poco a chivias, y es que el cangrejo camina para atrás. Entonces, una persona que entra en cólera retrocede en su vida espiritual, en su vida afectiva, o sea, retrocede. Nosotros podemos avanzar muchas cosas a nivel espiritual, pero cuando nuestros instintos de mal genio, nuestros instintos de rabia, prevalecen por encima de tener autodominio, yo retrocedo. Entonces uno muchas veces dice, yo por qué estudio, yo por qué oro, yo por qué hago esto. Es más, yo por qué he perdonado y siento que retrocedí en mi vida y es porque hay una cólera guardada en el corazón. Lo que les digo, dejemos de hacer la similitud de la cólera con alguien como que uno se imagina a esa persona que grita, esa persona que es como, ¡ah! No, hay gente muy pasiva que tiene mucha cólera guardada. Y eso se ve en el sarcasmo, eso se ve en los silencios, eso se ve en el culpar a todo el mundo, eso se ve cuando a una persona se le dificulta. Todo eso es producto de la cólera. ¿Sí? Entonces, además, la rabia y el impulso violento que están en él hacen que no esté satisfecho ni con el alimento espiritual ni con los mandamientos de Dios. Qué importante esto, porque cuando empezamos a actuar por instinto en lugar de autodominio, dejamos de estar satisfechos con todo. Y uno dice, ahí es donde uno dice, a mí cuando hay gente que tiene crisis existencial, que me dice, es que yo no, Mari, siento que nada me llena, que tengo una relación bonita y no me llena, que incluso hay gente que se le dificulta mucho responder, o sea, aceptar eso, qué pecado, pero hay mucha gente que me ha dicho, es que ni siquiera mis hijos me llenan. O sea, ¿qué pasa? Y uno va a ver, y es una persona que tiene rabia guardada con la vida, con Dios, con alguien, con uno mismo, ¿sí? Porque ya me deja de satisfacer todo, ya como que siento que ya nada me llena. Entonces ahí ya yo tampoco quedo satisfecho con el alimento espiritual y fíjense que cómo se va relacionando una cosa y la otra.
Quiero hacer un taller donde se relacionen todos los vicios. Como una cosa lleva a la otra, y es que cuando yo ya no quedo satisfecho con el alimento espiritual, producto de las heridas que he tenido y de la rabia que tengo guardada, como no quedo satisfecho con el alimento espiritual, de ahí a que caiga en la gula, hay un paso. De ahí a que caiga en la gula, no se escucha. Ustedes me escuchan. Em, a ver, se me perdieron acá. Amorita, ¿tú me escuchas? Sí, entonces sí, sí se escucha. Listo. Entonces acá les decía que fíjense cómo esto se relaciona, que cuando tenemos rabia, dolor guardado en el corazón, porque acuérdense que toda rabia viene del dolor, em, el alimento espiritual ya no me es satisfecho. Entonces es muy fácil que caiga en la gula, porque pues necesito dar el alimento físico a mi cuerpo porque ya el espiritual no me sacia. No quiere decir que siempre sea así, pero quiere decir que en algunas personas sí tiene relación. Entonces, no, y acá arroja fuera de sí todo lo que es justo y lo que es recto. Es decir, cuando yo tengo rabia, yo no tengo capacidad para discernir qué es justo. Entonces, es muy importante que las personas que estamos luchando contra la rabia, contra los impulsos, de verdad y con todo el corazón, por ejemplo, eviten poner a sus hijos castigos con rabia, eviten pedirle algo a su esposo con rabia, eviten tener conversaciones con rabia porque se nubla la capacidad de justicia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Cuando hablamos de que San José, de las pocas virtudes, porque sabemos que San José, pues, no es que se mencione un montón en la Biblia, dice que es un hombre justo. Es decir, si es un hombre justo, me da muchísimo de qué pensar que era un hombre que tenía demasiado autodominio, porque la justicia hace que yo pueda controlar mis impulsos. Entonces, es muy importante que una persona que sufre de eso, por favor, intente no hacer acuerdos con rabia, ni siquiera en el trabajo. Si usted, por ejemplo, yo soy independiente, todo esto, y hay cosas que a veces me sacan el mal genio, entonces yo intento no hablar con las personas que trabajan conmigo, con mis empleados o algo, con rabia, porque sé que no voy a ser justa. Entonces uno ya aprende a conocer el comportamiento del espíritu, y como sé que eso no viene de mí, sino viene de la parte espíritu, entonces yo digo, no, pues ya aprendí que en ese momento no hay justicia, no hablo en ese momento, ¿cierto? Entonces, una persona así se precipita atrás por los caminos tortuosos, o sea, retrocede, lo que hablábamos ahorita. Entonces, todo lo que yo venía trabajando en esfuerzo, en ayuno, en todo esto, en un solo momento se me puede destruir cuando decidí algo que no estaba acompañado de la justicia y entonces ahí, pues, en lugar de avanzar, pues retrocedo hacia el pecado, ¿sí? Porque hay cero capacidad de discernimiento. Entonces más adelante nos dice que parecen langostas a eso se refiere con que se parece a un cangrejo. Ahora que tiene unos pies como langostas y que son también como víboras. Entonces significa que el hombre, esto lo dice Santa Hildegarda, significa que el hombre muestra la vanagloria en sus patas y en la andadura la envidia. En la vanagloria de la soberbia supera toda justicia y con la envidia destroza todo lo que se puede, todo lo que se puede agarrar. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que vicios hermanos de la ira o de la rabia se vienen la injusticia, la vanagloria, la envidia. La injusticia, la vanagloria y la envidia. ¿Por qué la vanagloria? Porque una persona con rabia o con ira metida en el corazón, entonces pues se le deforma la imagen que tiene de sí mismo y como se le deforma la imagen que tiene de sí mismo para no convertirse en aquello que lo lastimaron, no, yo soy más, yo soy más y yo soy más, ¿por qué? O sea, y es que todo lo critica y la persona que sufre de vanagloria es la que habla de sí mismo y la que se adula y la que de pronto cuando alguien más da una opinión es como que siempre hay un pero y yo lo haría mejor y esto es un vicio que se arraiga a la rabia o a la cólera. Me da rabia lo que opine. Eso a veces nos ha pasado, a mí a veces de pronto a veces me pasa también. Qué pecado. Pero como que alguien habla y uno dice, ay, qué fastidio. ¿Sí? O cosas así. Y uno tiene que controlar eso porque eso es vanagloria. Y uno tiene que saber reconocer esos vicios en el corazón y uno dice, ay, pero ¿por qué me causa tanto fastidio? Bueno, de pronto porque no estoy sabiendo valorar lo que la persona dice o algo. Y también nos dice que la ira o la cólera
tiene un vicio asociado que es la envidia, aquí lo dice. ¿Y por qué? Porque entonces uno siempre está mirando a una persona con rabia, cómo se le nubla su capacidad de justicia. Entonces, por ejemplo, yo tengo harta rabia con mi tía y mi tía justo la subieron de ascenso, ¿cierto? La ascendieron en el trabajo. Entonces uno dice, ay, pero ¿por qué la tuvieron que ascender? Hace más gente sinvergüenza. Pero es que yo, o sea, ¿quién soy yo para decir ella qué merece y qué no si Dios le dio ese trabajo? Pero como estoy nublada en mi capacidad de justicia, eso es envidia. Entonces uno dice, pero ¿por qué fulanito, mejor dicho, que no ha hecho nada? Y es que, uy, es que me da una rabia que le, o sea, que justo le haya tenido que salir bien eso es envidia. Además de que también va acompañado de soberbia y todo eso, pero eso es envidia, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, primero para que aprendamos a confesarnos. Yo nunca me confesaba de envidia, pero es que la envidia no se ve solamente como la necesidad de que el otro le vaya mal. No, la envidia también es esto. Es como, y viene de un dolor, o sea, nadie nos está juzgando. Cuando uno ve una persona envidiosa, por ejemplo, las personas aquí que están en psicología, que acompañan gente, uno siempre se tiene que ir a algo que le duele. Entonces es, uy, pero es que ¿por qué le tiene que ir? Uy, pero es que, y como con esa rabia en el corazón, entonces uno tiene que tocar la herida y es decir, mujer o caballero, es decir, ¿qué hay en tu corazón? O sea, ¿qué hay en tu corazón que te duele? ¿Qué hay en tu corazón que te está costando? Que de pronto te pesa que esta persona esté recibiendo de pronto algo bueno, se lo merezca o no. Tenemos nublada nuestra capacidad de justicia. María, es injusto y de verdad que es injusto. Puede que sí sea injusto. Puede. Pero es que yo no voy a saber qué es justo y qué es injusto cuando yo tengo rabia. Entonces esto es muy importante. ¿Sí? De hecho, hay niños que dicen, es que es injusto, no me parece justo tú. Es decir, o sea, lo mismo, cuando yo tengo rabia se me nubla la capacidad de justicia tanto para recibir, tanto como para entregar, como para recibir. Ejemplo, tengo rabia porque siento que Dios no me ha escuchado. Eso es algo muy humano, hablo de las realidades espirituales. Hay mucha gente que de pronto lleva orando años por un milagro, lleva orando años por algo y empezó a coger rabia con Dios. ¿Por qué? Porque no se sintió escuchado. Eso hay que sanarlo, sí, pero hablo desde la realidad humana. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, no sé, digamos que el Señor permitió, porque Dios nunca quiere que hubiera una situación económica difícil en mi casa para que yo pudiera purificar muchas cosas, entre ellas la soberbia. Pero como yo estoy llena de rabia con Dios porque es que no me escucha por esto, yo no voy a saber recibir esa prueba para purificarme. Yo no voy a saber recibir eso porque es injusto y es injusto y es injusto. Dios es un Dios justo. Si Él está permitiendo eso en mi vida, aunque en mis ojos no sea justo, porque es verdad, la justicia no es solamente para la humanidad, la justicia es para el alma, para que yo pueda purificar aquí en la tierra muchas cosas y es justo, porque injusto sería que pase miles de años en el purgatorio por decir una grosería. Eso me lo permite purgar acá, ¿sí? Pero entonces nuestra rabia con Dios a veces por el dolor de no sentirme escuchado, el dolor de que a otros les cumple y a mí no, esas realidades humanas me nublan mi capacidad de discernimiento y me nublan mi capacidad de justicia para entender Dios porque también permite pruebas en mi vida. Y entonces me alimento de más rabia. ¿Sí vieron? Fuerte. Entonces aquí es en donde Santa Hildegarda dice, o sea, la cólera con el orgullo herido dice, ¿cómo se atreve a tratarme así? O sea, junto al orgullo aparece la envidia que busca. Entonces son vicios asociados. El orgullo obviamente también hace parte de la rabia. Entonces esas personas, pero ¿quién se cree para mirarme así? ¿Quién se cree? Es decir, ahí toca mirar. ¿Qué más dice? Esta imagen está entrelazada dentro de una rueda de molino que da vueltas, porque el hombre no avanza por el camino recto, sino que descansa en su propia voluntad y sigue su propio corazón. Se vuelve un círculo. Entonces, ¿qué pasa con un molino? Un molino tiene agua, digamos que el agua es la gracia, pero el agua se queda solo dentro del molino, solo no sale de sí. Entonces hay gente que vive en gracia, que vive en oración, listo. Y uno dice, Dios mío, pero yo ¿por qué siento que no avanzo? ¿Pero por qué me sigue doliendo tanto eso? Porque esa gracia que estás recibiendo en la Eucaristía, en la oración, en el ayuno que estás haciendo, si no renuncias a ese dolor malsano que se convirtió en rabia, en ira, en cólera, en impulsos desordenados, es una gracia que va a girar alrededor de ti, que no va a salir de ti. Es un molino que da
que vuelve y gira y gira y gira. Entonces esa gracia donde yo siento que Dios me acompaña, donde yo siento que Dios me escucha, ya se pierde. ¿Por qué? Porque y gira. Entonces ya no miro la voluntad de Dios, sino que esa gracia está para hacer mi propia voluntad y lo que hay y no tiene que ser malo. Puede que sean cosas buenas, pero al final esas cosas buenas no me convienen o no es lo que Dios espera para mi vida. Entonces, por eso Santel de Garda dice, entra como en un círculo vicioso donde la persona siente que ya, o sea, que giro y giro y giro, que es aquello por donde se me está perdiendo la gracia, que no solamente pasa con la cólera, sino con otros vicios. También hablamos de ese molino interior, ¿sí? Entonces, oh, sigue hablando de la justicia y corta la libertad. En este párrafo, para ir adelantando, les voy diciendo porque esto es largo. Entonces, ¿qué otra cosa? Aquí, dentro de las palabras de Santa Hildegarda, ¿qué otra cosa? Ya habíamos hablado de que nubla la justicia, de que da vanagloria, de que genera envidia, pero además de otras cosas es que una persona que no tiene dominio de sí mismo pierde libertad, pierde absoluta libertad. Esto es una gran motivación. Todas estas cosas que estamos diciendo no son para condenarnos o no son para juzgar, como si vio, es que usted es así y claro, y mi abuela es así, yo sabía y María está diciendo esto. No, estas cosas son para que nos motivemos a trabajar en dejar la cólera, para que nos motivemos a trabajar en dejar la rabia, en sanar el dolor, porque si no hay mayor regalo en este mundo que la libertad. No hay mayor regalo en este mundo que tú poder ser dueño de tus decisiones, de tus emociones, de todo eso. Y yo creo que una de las motivaciones más grandes para yo negarme a mí misma, que no crean, a veces todavía me sigue dando rabiecita muchas cosas, porque el hombre viejo sigue ahí, toca amarrarlo como un perro, ya, ¿cierto? Como lo dice San Agustín, el hombre viejo amarrado como un perro. Y ese hombre viejo permanece, ya habíamos hablado en sesiones anteriores, para yo mantenerme firme. Entonces a mí se me despierta a veces el hombre viejo. Y ya no con esa ira, pero sí con esa rabiecita, y siempre no es la rabia, es la rabiecita, ¿cierto? Y, y es acá donde eso me quita libertad, porque no me deja actuar con coherencia, no me deja actuar como yo quisiera, no me deja actuar con el amor a mis papás, no me deja actuar como uno dice, uno pasa el momento de rabia y uno dice, ay, yo le hubiera dicho esto, yo por qué no le dije eso. O sea, a uno se le vienen las mejores ideas después de haber peleado, ¿sí? Y eso pasa mucho. Entonces, uno pierde libertad. Entonces, aquí es en donde yo digo, es que necesitas reconocerlo para vivir en libertad, porque si no estamos viviendo en esclavitud. A la mente hay que darle razones para salir de los vicios, no solamente juzgarnos y darlos látigo. Eso no sirve para nada. Hay gente que es experta en darse látigo y yo soy, claro, y yo sabía. Esto no es para eso. Aquí le vamos a dar razones a la mente para vivir en libertad, razones a la mente para que ese sacrificio y ese esfuerzo que requiere para dejar un vicio se traduzca en voluntad, porque es ahí donde yo gano la libertad. Entonces aquí seguimos y es lo mismo, como pierdo libertad, entonces ya estoy pensando, porque la persona que sufre cuando pierde libertad y mucha vanagloria, entonces ya no hago las cosas porque es lo que me conviene, es lo que yo quiero, sino actúo para quedar bien con los demás. Entonces necesita mucha, o sea, como que, ¿cómo es que se dice? Irónicamente, no sé si es la palabra, curiosamente, la persona que tiene mucha ira, no siempre, pero bastante seguido, tiene mucha capacidad de reconocimiento. Entonces, si a alguien no le reconoce, ya se pone brava. Entonces ven, organicé la clase, todo eso, pero llegaron mis hijos, nadie me dijo nada, entonces me pongo brava. A ver, hay que educar a la gente a ser agradecida, sí, porque parte de las características del amor es ser agradecido. Pero si ya me enoja todo el tiempo que no me reconozcan mis buenas obras, no se dio cuenta que le lavé la ropa, no se dio cuenta. Entonces, yo ya empiezo a utilizar mis buenas obras es para echarle en cara al otro. Entonces, todo lo bueno que yo vaya a hacer ya no es por amor. Y ahí pierdo méritos de todo. Todo lo bueno que yo vaya a hacer es como por decirle al otro, si vio que es que yo hago, si vio y es que usted no me mira, si vio. Entonces, se vuelve una guerra entre familias, que es que si vio y usted no me reconoce y usted no me mira y usted. Entonces, esto mata mucho el amor, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo sé que todos en algún momento en las familias nos hemos sentido así. Dice, sí, yo te reconozco esto, pero pues cada uno tiene que reconocer su parte. ¿M?
Entonces estoy pensando todo el tiempo es en los comentarios que me dan. Acá, el cuerpo de esta imagen está desnudo porque no lleva puesto el vestido de la corrección y porque lo que a veces revela en su furor incluso ultrajoso para sí mismo, que me perdí acá. Bueno, acá les traduzco. Santa Hildegarda ve una imagen que es de un espíritu desnudo. ¿Por qué? Porque básicamente la corrección es aquello que me quita la venda y me dice, mira, te invito a hacer esto. Estás viviendo en mentira. Pero la persona que no quiere vivir en verdad, porque vivir en libertad tiene su precio, ¿cierto? Que es negarme a mí mismo también, pues básicamente termina actuando, aquí por eso dice, ultrajoso para sí mismo. O sea, sus acciones no solo lastiman al otro, la persona que vive en ira y en cólera, créanme que a nadie le gusta ser así, o sea, termina sufriendo mucho también ella misma, ¿sí? Entonces, y acá qué dice. Por ese motivo, porque pierde libertad, porque ya no es sí misma, porque está bajo instinto, porque está con los vicios asociados, la envidia, la injusticia y todo esto que hemos visto, manan grandes lenguas de fuego como antorchas, porque el hombre, cuando se enciende en cólera por venganza malévola, dice muchas palabras ardientes e inflamables, tanto que hasta se olvida de Dios, como este vicio muestra en las palabras que dijo anteriormente. Entonces, esas palabras dichas de la rabia son como antorchas, no que iluminan, no que dan calor como es el fuego del Espíritu Santo, sino que destruye la paz para personas. Miren, yo he tenido que atender matrimonios que uno de los dos sufre de iras, digamos que es el esposo el que sufre de ira. Para poner un ejemplo, estoy poniendo matrimonio X. El esposo es un hombre proveedor, o sea, les estoy contando un caso X de la vida. Entonces, el esposo, digamos que es un hombre proveedor, es un hombre detallista, es un hombre que tiene muchas virtudes. Pero resulta que es un hombre que cada vez que le da rabia algo en su casa, lanza veneno con sus palabras y lastima profundamente. Entonces, cuando está bien, este hombre llega y le dice a su esposa, tú no valoras nada de lo que yo hago, para ti es más importante un momento de rabia, o sea, como que empieza a manipular. Entonces es como que yo hago todo bien, pero tú solamente te fijas en lo mal que hago. No se trata de que uno se fije en lo mal que hace, es que usted puede tener muchas cualidades en la vida, pero la lengua destruye. Entonces, usted puede ser una persona detallista en su casa, usted puede ser una persona ordenada, usted puede ser un hombre trabajador, una mujer hacendosa, una mujer no, una mujer dulce, pero si todas esas virtudes nosotros las ponemos al lado de el fuego de antorcha por palabras que están destruyendo en un momento de rabia, no podemos llegar y después victimizarnos y no podemos llegar y después decir para modo de manipulación, es que usted no valora todo lo demás que yo hago, porque la lengua destruye. Y la palabra es tan poderosa que así como destruye, también construye. Dios hubiera podido crear todo y decir ya está hecho. Pero en el Génesis, cuando nosotros miramos cómo Dios hace todo, Él con su palabra dice, y dijo Dios, lo dice en el Génesis. Más adelante, María con la palabra dice, hágase. Ella hubiera podido decir las intenciones de su corazón, la palabra, hágase. Y después, la confesión. De los sacramentos más importantes, no es suficiente, es muy importante, pero no es suficiente solamente tener una contrición de corazón y decir, bueno, yo estoy arrepentido, entonces eso, pues ya, a Diosito, Diosito sabe que estoy arrepentido. No, se necesita ir a decirle al sacerdote con la palabra aquello en lo que yo he fallado. Y el Padre no solamente le da la bendición y ya, el Padre ¿qué le dice? Con su palabra, dice, yo te absuelvo, no en mi nombre, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra destruye. Si somos destructores con la palabra, no esperen que un ramo de flores vaya. Sirve sí, pero así como la palabra destruye, niéguese a sí mismo y empiece a construir con la palabra. Usted está luchando para no decir veneno, aunque no lo sienta.
Una persona que lucha con la ira o con cualquier vicio, créame que hay gente que dice, es que no me nace decirle te amo. Es que a usted nada le van a hacer, porque los vicios lo hacen actuar por instinto. Es que no me nace, o sea, a las mamás acá, ¿usted cree que a usted le importa cuándo le van a hacer a su hijo ser ordenado? O sea, el niño tiene que ir a recoger su desorden, le nazca o no le nazca. A usted, al jefe le importa en algo que uno vaya a trabajar sin ganas. A nadie le importa. O sea, uno tiene que dar resultados con ganas y sin ganas. Ahora me voy un poco más a la parte espiritual. ¿Será que al Señor le importa que yo vaya a misa con ganas o sin ganas? Qué rico ir con ganas y con el corazón dispuesto. Pero si yo voy con cero ganas, pero doblegando mi voluntad, eso para Dios tiene un valor infinito porque quiere decir que por encima de mis emociones lo estoy eligiendo a Él. Ahora lo llevo al vicio. Quiere decir que si yo estoy luchando con la ira y con mis palabras estoy destruyendo, no me van a hacer al principio, o sea, sáquese eso de la cabeza, no me van a hacer al principio decir cosas bonitas. No me van a hacer decirle cómo estás de hermosa, no me van a hacer decirle palabras de afirmación a la gente. Pero eso es algo en lo que yo me tengo que negar. Y sí, al principio yo le digo a algunos de mis pacientes, vas a sentir que es una máscara que te estás poniendo, porque tristemente tu cabeza te está haciendo creer que tu identidad está puesta bajo esa persona iracunda. Y esa no es tu verdadera identidad, pero el inconsciente te está haciendo creer que sí. Gente que dice yo soy así, entonces yo empiezo a creerme esa identidad de que yo soy así. Y entonces, si yo construí esa falsa identidad, es verdad que no me van a hacer actuar como yo debería actuar, pero así me toque montarme en el personaje, sí, al principio se va a ver forzado, al principio se va a ver obligado, pero no importa, porque eso quiere decir que me estoy negando. No me, me salió forzadísimo decirle, hijito, ¿cómo te quedó bien eso? Porque, o sea, pero lo hice, ¿sí? Y ahí es muy importante hacerlo, ¿no? Entonces, las palabras dichas desde la rabia son como antorchas, lo que decíamos, pero esto, que no lo vamos a ver todavía, porque estas palabras las vamos a ver cuando empecemos a ver la paciencia, que es el vicio contrario, y vamos a ver cómo trabajar la ira y cómo combatirla con la paciencia. No se preocupen que les damos la enfermedad, pero también el remedio, ¿sí? Pero entonces aquí dice, la divina paciencia le reprende por su furor a su arrogancia, del mismo modo que Jacob habló a los dos de sus hijos, que había matado pues a unos hombres en furor diciendo. Básicamente vamos a conocer un poquito de la historia de Jacob. Yo la otra clase no voy a leer todo esto porque si no nunca terminamos, pero yo sí les voy a mandar solamente esta palabra de Jacob y la vamos a analizar, o sea, no la vamos a ir leyendo, leyendo y leyendo, sino ustedes la leen, la historia de Jacob, y yo acá les saco el análisis listo para que podamos avanzar. Entonces, básicamente quiero recordarles algo muy importante y es que cuando nosotros hablamos de estos vicios, Em, no es, vuelvo y digo, hago mucho énfasis en esto, bajo ninguna circunstancia es para que nosotros nos veamos identificados como, ay no, Mari, todo lo que dijo, no, es para que aprendamos a conocer esas características y podamos saber combatirlas, ¿no? Em, También otra cosa muy importante, hay gente que siento que necesito decirlo porque me he encontrado, y lo voy a volver a decir en la otra clase, con, con que hay gente que se ha desesperanzado un poco, porque dice, estoy aprendiendo mucho, pero siento que soy todos los vicios, o sea, soy lo peor, soy todos los vicios. A ver, todos estos vicios surgen de los pecados capitales. Los pecados capitales son 7, y los pecados capitales son enfermedades del alma, como lo dicen los padres de la iglesia. Y esos, todos los vicios, todos surgen de esos pecados, de esos 7 capitales, ¿sí? Se llaman capitales por dos razones. Uno son la capita, la cabeza, capita en latín, la cabeza de todos los otros pecados y de todos los otros vicios, de donde se desprenden. Y dos, porque todos en algún momento los tenemos, ¿sí? Entonces, yo decir que que yo no sufro para nada de ningún pecado, o sea, de este pecado capital, eso sería soberbia, porque pues por eso se llaman capitales. Todos tenemos una inclinación a un pecado más que a otro. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, no me juzgues por pecar de una forma diferente a la tuya, porque todos luchamos con diferentes pecados
que este es más fuerte, no, hay unos más escandalosos, tristemente, pero no me juzgues por pecar de una forma diferente a la tuya. Entonces, todos tenemos un poquito de algún vicio, todos, ¿sí? Otros diramos, Dios mío, ahí sí está mi enfermedad pura del alma, tengo que centrarme, pero a lo que voy es, no podemos enfocarnos en la desesperanza de, no, yo tengo todos los vicios, no, todos tenemos un poquito y hay que ir combatiéndolo poco a poco, ¿cierto? Ya después haremos un taller sobre esto para conocer un poco de forma más aplicada estos vicios. Entonces vamos a dejar hasta acá y me gustaría entonces ahora sí empezar a responder algunas preguntas y me encantaría, por supuesto, que prendieran sus cámaras para que Mari diga, estoy hablando con un ser humano. Sí, ya saben que los lunes se tienen que bañar, amigos, porque ustedes dicen, no, siempre me mandan mensajes así como que, Mari, estoy en pijama, pues hacemos pijamada, o sea, sí, entonces así no se puede. Entonces, ay, miren, me está, por ahí veo una bebé, qué hermosa. Qué belleza. Y bueno, me encanta poderles ver la cara. Ahora sí me inspiro. Siento que el Espíritu Santo me llena, me llega más cuando veo sus caras. Em, entonces, no, no, hombre, o sea, si vieran, esto es maravilloso. No sé si de pronto, antes de responder sus preguntas, la doctora Nora o Angelitos, de pronto tienen algo por decir. Igual les voy a abrir el audio por si acaso quieren decir algo y si no, pues no lo activan y ya. Pero aquí les abro el micrófono por si acaso de pronto tienen algo que complementar respecto a esto. No, como tú decías, Mari, es muy importante no descorazonarnos, porque recuerden que también no podemos pecar de desesperanza. Tenemos que confiar en Dios, que Él siempre está con nosotros y Él quiere que seamos santos. O sea que Él nos da todas las herramientas para trabajar en eso. Eso es un camino. Un día yo me estaba confesando con un sacerdote, le digo, Padre, es que hasta cuándo uno va a pecar, o sea, porque entonces me decía él, no, 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 eso hasta 15 minutos después de haberse muerto va a seguir pecando. Yo, padre, tampoco, no sea exagerado, pero pues es en forma jocosa, pero es la verdad, esa es nuestra inclinación. Pero por gracia de Dios y con la ayuda de María Santísima, nuestra Madre que nos ama, ella no nos va a dejar y Él ve lo que hay en nuestro corazón y el deseo de que queremos ser santos y queremos cambiar, pero pues tampoco podemos volvernos conchudos, ¿no? Lógicamente, es una palabra colombiana, así que, pero no, tenemos que seguir porque todo esto son una gran bendición que podamos conocer estos vicios y poder pedir las gracias y las virtudes para la santidad. Muchas gracias, Angelitos. Listo. Sí, también aquí a las personas que se sienten confrontadas, no denle gracias a Dios, ¿verdad? De que Dios les está mostrando, porque es muy bonito, ahí es donde yo pude mirar la misericordia de Dios, porque Él me lo mostró, Él me iba mostrando, y algo que yo no tenía era paciencia, y ver que dijo poquito Mari, la virtud es la paciencia. Una mujer que no tenía la paciencia, me tiraban algo los niños y me ponía brava como para ahorcarlos. Entonces, el Señor fue trabajando conmigo, pero yo me dejé. Y aquí de la envidia, yo sí tuve una vez que confesarme. Ah, me recuerdo que le dije al padre que esa persona no me caía bien. Y lo que él me dijo era que no se prende mi cámara. Ok. Cuando a Benita le acabé de decir, le dije que me daba vergüenza confesarlo y me dijo, es que tienes envidia. Me dolió tanto porque me dolió. Y dije, tengo que mirar porque yo tengo envidia. Y ese vicio trae muchas cosas. Por eso es tan largo, porque tanto es lo que trae que llega a matar. Dices, la confesión es lo mejor. Y decía ahorita la doctora Nora, cuántas veces sientas la ira, cuántas veces que te vas a ir a confesar. Me acuerdo que a mí el padre me dijo de mi parroquia, pues que no fueron las confesiones el jueves. Y le digo, sí, pero es que ahorita le apagué la tele a mi esposo bien enojada y no voy a poder comulgar. Y dice, no vengas, ahorita la confieso.
pero no es un juego, pero sí Dios te hace aquí en el corazón una mella de que Él está, y para mí es hermoso como el Señor me ha ido sanando. Por eso les pido que no se sientan tristes, al contrario, que se identifiquen con lo que se tengan que identificar. Para eso está la confesión. Era Ah, lo que quería decir. muchas gracias, Sí. Angelito. Bueno, además hay veces que, miren, a mí me ha pasado que, les voy a poner un ejemplo. Yo hace poquito empecé a tener como un desorden hormonal súper fuerte, pero pues en los exámenes inicialmente no me salía nada. Y ya después, ahorita hace poquito me salieron los resultados y eso, o sea, no estuvieron muy buenos, pero ¿por qué fue bueno para mí? Porque yo tenía ya un camino eh, que seguir, o sea, una ruta para saber cómo debo alimentarme, qué, o sea, qué especies tengo que comer, todo esto, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ya tengo una ruta para saber cómo direccionar ese desorden hormonal de acuerdo a los resultados. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que dicen, siento que no puedo hacer esto y me enclaustro en un solo pensamiento y en todo eso, pero no tienen un, no tienen una ruta para seguirlo. Entonces, cuando nosotros vemos, aquí uno dice, pucha, pues de pronto yo no tengo em, todas las características de la cólera, pero aquí está el por qué mis hijos no confían en mí. Aquí está el por qué en mi familia no hemos podido avanzar en esto. Aquí está ese por qué. Entonces ya me da una ruta para empezar a direccionarme, ¿sí? Entonces por eso no me tiene que causar de pronto siempre desazón, sino decir, oiga, sí, tengo en el alma esto que tengo que empezar. ¿Listo? Preguntan mucho que cómo sanar este vicio. Les voy a dar un ejemplo. Otra pregunta que veo muy asociada, por allá veo el bebé Pau también. Estoy muy feliz viéndolos con sus hijos. Em, miren, otro ejemplo. Hay gente que me dice cómo se asocia el temperamento colérico a la ira. Miren ello tan hermoso, ese mono hermoso, es un milagro en su momento. Esperemos que nos dé un gran testimonio. Ahí está. Em, ¿Qué les iba a decir yo? Bueno, entonces me preguntaban cómo se asocia el temperamento colérico a la ira. Porque vuelvo y digo, a veces como que nos imaginamos que es como, "Ah", ¿cierto? O sea, como esa persona y que da miedo. No. Sabemos que existen cuatro temperamentos, no me voy a poner a explicarlos acá, sino les voy a decir cómo se puede reflejar en cada temperamento este vicio. Porque sí es verdad que hay gente que dice, ah, no, como es flemático, entonces no se le ve la ira. Eso es mentira. Los invito a hacer el test de los temperamentos, yo se los voy a mandar, ¿cierto? Para que vean cómo es su temperamento, si son sanguíneos, coléricos, flemáticos, melancólicos. La forma de reaccionar de un colérico cuando no es sana, o sea, cuando no está sano, puede llegar a ser un poco más con los gritos, con la necesidad de control, con las palabras iracundas, todo eso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, o sea, que el colérico puede llegar o a sostenerlo mucho con el control, a tomar decisiones un poco más impulsivas. El sanguíneo, por ejemplo, también puede que sea un poco impulsivo en ese sentido de decir, 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 porque además, ¿qué pasa? Que como el sanguíneo olvida tan fácilmente las cosas, o sea, el sanguíneo es relajado, a veces piensa que todos los corazones son iguales. Entonces hay personas sanguíneas que creen que pueden ir hablando todo, y destilando cualquier cosa porque a todo el mundo se le va a pasar rápido. Y eso no es así, ¿sí? El sanguíneo a veces de pronto con sus chistes puede destilar ira, con el sarcasmo, con la ironía, con todo esto, ¿cierto? Sin necesidad necesariamente de gritar. Por ejemplo, un flemático que es así tranquilo, ¿cierto? El flemático que normalmente es tranquilo puede hacer silencios dolorosos, o sea, puede tener un poco más de indiferencia y puede tener bastante cólera. El flemático puede que sus acciones muestren más, entonces se vuelve soberbio y es no, pero, o sea, no le sirvo el desayuno y ya, y que haga lo que quiera y puede que no diga nada, pero por dentro empieza a destilar eso y el flemático ahí en su silencio puede llegar a lastimar mucho. El melancólico, ¿cierto? El melancólico se tiende a quedar muchísimo con las cosas en el corazón, entonces se vuelve indiferente y es como, se vuelve, o dele vuelta y dele a la cantaleta y todo esto. Entonces son cuatro temperamentos que muestran la cólera de manera diferente y puede verse de manera pasiva, ¿sí? Puede verse también de manera pasiva. También está en la indiferencia, todo esto. Entonces ahí, pero como tal, la mejora
y las fuentes de cómo puedo ir mejorando esto en mi familia, en mis relaciones, las vamos a ver pues cuando veamos la virtud contraria. Nosotros no nos podemos identificar con un vicio. Tenemos que verlo como, o sea, como la forma en la que ahí está mi herida y ahí tengo que trabajar. ¿Listo? Todavía nos hace falta descripción del vicio. Es bastante largo, es de los más largos que hay, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Em, Aquí decía, dice Amorita, decía un sacerdote que la envidia es el único pecado que no causa satisfacción. Es fuerte porque claramente la mayoría de los pecados en su momento, o sea, así por un segundo causan esa satisfacción. Pues una persona con ira a veces es capaz de matar, pero es como, ¡pum! Puede matar el alma, puede matar algo porque en su momento siente esa satisfacción de sacar esa rabia y ya después se queda con esas consecuencias, ¿no? Em, Acá, pues también nos hablan de la injusticia, la impaciencia o sentirme irritado es ira. No, o sea, la impaciencia puede llegar a la ira, sí, pero no siempre es ira. Es como decir que si el dolor es ira, no. El dolor se puede convertir en ira, pero el dolor no siempre es ira, el dolor lo sintió Jesús, ¿sí? Irritado también, o sea, yo puedo sentirme irritada y es necesario que uno sepa identificar eso y decir, hoy me siento un poquito irritada, pero tomo dominio sobre mí mismo, aprendo a controlar eso, aprendo a tener, no a actuar por instinto, sino a pensar y ahí no necesariamente se convierte en ira. Eh, y los documentos les voy a subir todos los documentos de pues de este módulo al finalizar este módulo. Ahí lo subirán en la biblioteca virtual. ¿Por qué no lo hago antes? Porque a todo le voy a poner marca de agua. ¿Qué es marca de agua? El sello que hay detrás de los documentos que dice que ese documento lo hice yo. Lo pueden utilizar cuando quieran, sí, pero es mucho trabajo para mí. Entonces, tiene que tener marca de agua. Y no lo he hecho todavía. Por esa razón no se los he subido todavía, porque ponerle marca de agua involucra un tiempito, involucra un tiempito y pues la verdad es que ya me he encontrado con que hay personas que han tomado sus documentos en su nombre. O sea, esto es para todos, a mí no me incomoda, pero pues mínimo los créditos los tenemos que dar, ¿cierto? Porque también es el esfuerzo del apostolado, el trabajo. Entonces, no los voy a subir hasta que todos mis documentos tengan marca de agua. Por eso no lo he subido todavía, ¿sí? Pero lo van a tener, ¿listo? Em, y sí, falta mucha misericordia con nosotros mismos. Yo tenía un sacerdote que decía, menos mal, es Dios quien la va a juzgar y no usted misma, ¿sí? O sea, menos mal, en el juicio va a ser Dios quien se encargue de eso, y no usted misma. El test de los temperamentos también se los paso. eh, y claro, obviamente hay mucha gente que se siente identificada por injusticia, como lo dice Annie, que vivieron en la infancia, en la adolescencia. Ustedes no son malos, por eso San Juan Bosco decía, no existe gente mala, solo hay gente que no conoce sus cualidades, que no conoce todo lo bueno que hay, que Dios tiene para ellas. San Juan Bosco decía, no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben cómo ser buenos, ¿sí? Hay jóvenes que no saben de qué manera ser buenos. Eso aplica para todo. Y sí, a veces la etapa hormonal y el ciclo hormonal influye mucho, no en la ira, porque eso es un espíritu que hay que someter, pero sí en la irritabilidad. O sea, la irritabilidad sí se puede alterar un poquitico con el ciclo hormonal y eso se puede controlar con muchas remedios o cosas. ¿Hay algo para la irritabilidad, Angelito? ¿Tú qué dices? Sí, unas galletitas de la alegría, de espelta, que la gente pregunta que cuándo les vas a decir de la espelta. Ah, bueno, acá muy bien. Aquí en Colombia, hay, ya les voy a mandar el número ahorita, Emilce. A ver, yo no vendo nada. Aquí hasta ahorita estoy organizando nuevamente mi emprendimiento con Santa Hildegarda, pero hasta que no tenga yo contacto directo es muy difícil. O sea, a Emilce, gracias a Dios, la conozco en persona y he podido compartir con ella. Mm, y por ahí ya me mostraba pues los ingredientes de la espelta, todo eso, porque a veces viene muy hibridada. Entonces hay gente que no, o sea, le echa la culpa a la espelta y a veces viene muy hibridada. Entonces ahí les mando pues también el contacto. Y
Eh, bueno, ya vamos a hacer que unas dos preguntas más. ¿Puede la ira ser un patrón familiar? En mi familia, sí, sí puede ser un patrón familiar. Y me encanta que ya estemos aprendiendo, ya no hablemos de cadenas, sino de patrones. Sí, eso es muy bueno, ¿sí? Sí. Sí, sí puede ser un patrón muy marcado, porque evidentemente sí se aprende a reaccionar. O sea, literalmente hay gente que no tiene la ira por sí mismo, sino que pero miren que eso es diferente porque yo he visto, no lo he visto tanto, pero he visto uno que otro joven o mujer que aprendió a reaccionar así por instinto, pero no guarda ira en el corazón. Entonces es como que son personas demasiado instintivas que pierden el dominio de sus reacciones, pero no tienen el dolor que ocasionó esa ira, que fue un dolor heredado por su papá que la enseñó a reaccionar así. Pero sí, sí se puede y eso toca pues aprender a cortarlo y a identificarlos. Y la espelta no debe ser hibridada, ¿sí? Clara, levantaste la mano, te activó el micrófono. Mm, Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Sí, lo que yo quería compartir era lo que su merced estaba diciendo acerca de cómo con Santa Garda uno ya va profundizando de dónde viene el comportamiento que yo tengo, o sea, el origen, ¿sí? Entonces ya uno es más consciente. Qué Es como lindo. decir, es como yo tener un escape de agua, ¿sí? Y yo, por ejemplo, brota el agua, yo pongo cemento y resulta que después brota el agua por otro lado. Pero cuando yo ya voy a la raíz de donde se le escape de agua, entonces ya no va a salir por otro lado, ¿sí? Y porque uno puede traer una cosa y luego sale otra, y así, mientras que ya voy a la raíz de cuál es el vicio que yo tengo y qué es lo que me brinda Santa Garda para yo poder irlo controlando, para yo poder ir también identificando esa herida por la cual yo soy así. Entonces ahí sí ya es más fácil de controlar y que las personas que están a nuestro lado puedan ver el cambio en nosotros y poder ser lo que debemos ser. Me encanta, muchas gracias. Eso que dices es muy importante. Digamos que lejos de yo sentirme, a ver, hay una cosa que parece muy, muy boba, pero yo sí los invito a que esto que les voy a decir lo tengan en cuenta tanto para ustedes mismos como en su familia y la forma en la que se comunican. Uno a veces dice, ay, es que yo soy así de iracunda y así soy. Pilas, es yo lucho con esto. A ver, lo que es no deja de ser. El agua no deja de ser agua, el aire no deja de ser agua, el aire no deja de ser aire, el verde no deja de ser verde, Dios no deja de ser Dios, pero yo puedo dejar de ser iracundo. Claro que sí, ¿cierto? O sea, porque nuestra identidad no está en ser una persona irónica, en ser una persona iracunda. Entonces, es muy importante que aprendamos a diferenciar lo que yo soy versus lo que yo lucho. ¿Listo? O sea, cuáles son mis batallas versus cuál es mi verdadera identidad. Entonces, claro, yo veo que la gente a veces se desanima mucho porque ponen su batalla como su identidad. Y tu identidad no está ni en la lujuria con la que luchas, ni en ni en la ira con la que batallas, ni con el... No, tu identidad es que eres hijo amado de Dios, que eres a su imagen y semejanza y que cuando nosotros hablamos de que cuál es la imagen y semejanza de Dios, quiere decir que si Dios es un Dios misericordioso, pues yo tengo que tener esa misma imagen. Es decir, yo también soy, debería ser misericordiosa porque mi imagen debería proyectarse en eso. Que si Dios es un Dios justo, yo también debería tener justicia. Listo. Entonces, muy bien. O sea, yo no soy iracunda, yo tengo esa batalla. Además, la cólera es demasiado extensa. O sea, yo dudo que una persona con cólera tenga absolutamente cada una de las características. Hay algo en especial con lo que usted está luchando, algo así que detona eso. Pero no es con todo, pues, eventualmente sí es así, pero pues se puede arreglar también en un acompañamiento, en terapia, ¿no? Mm, listo. Ahora vamos a pasar a anuncios. Y hasta acá vamos a, eh, pues vamos a parar. Mari, sí, Sí, nada más para cerrar el tema, para que lean Primera de Corintios en el capítulo 13, versículo 4, que ahora que miremos la paciencia va a venir. Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso.
ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Es lo que nos dice San Pablo a los Bien, Corintios. Ese es el amor. Y Dios nos lo está regalando. Dios es de amén. infinita misericordia. Qué hermoso. Esa es nuestra identidad. Ahí sí está nuestra identidad. ¿Sí? Hay gente que dice, yo no soy así. No, se puede aprender, porque esa es nuestra identidad. ¿Listo? Entonces, bueno, a todas las personas que nos acompañan en diferido, les queremos dar las gracias. Voy a pausar en este momento la grabación para dar algunos anuncios, pero les quiero recordar que la tercera parte de la cólera es la tercera, es la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, pues bueno, Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Quédense un momento ustedes.